Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva serie de videos en donde voy a estar hablando acerca de Deno. Vamos a hacer un pequeño curso, cómo podemos utilizarlo. Y en este primer video vamos a hablar acerca de qué es Deno. Para empezar, vamos a ver como tal la descripción principal. Dice que es un runtime, es un lugar de ejecución de código tanto JavaScript como TypeScript. Vamos a ir mirando entonces algunas descripciones, algunos detalles y vamos a ver qué tanto podemos describir algunos de ellos. Es importante tener en cuenta de que Deno es relativamente nuevo. La primera versión oficial, por así decirlo, se venía hablando hace mucho tiempo de Deno, pero la primera versión se liberó el mayo 13. Realmente es muy reciente. Esto genera problemas por otros lados en tanto el tema de documentación, el tanto de que tanto podemos resolver problemas, de que tanto lo utilizan las demás personas para que podamos encontrar ayuda como tal en otros lados. Bueno, ¿de dónde surgió Deno? Hace ya un par de años, el creador de Node.js, Ryan Dahl, eh, hizo como tal una conferencia acerca de las 10 cosas que él se arrepentía acerca de Node.js. Pueden ver el video de la conferencia, está en YouTube. Entonces, este personaje, como tal, nos habla en ese video o en esa conferencia de, de las cosas de las que él se arrepentía y entra como tal en detalle. Ahora vemos en Deno cómo de esas cosas que él se arrepentía, podemos ver que él empezó a encontrarles como tal una solución de los problemas de Node.js. Ahora empezó a encontrarles una solución, pero pues implementadas en Deno. La primera de esas cosas que él se arrepentía es no haber como tal utilizado o no haberse apegado a las promesas. Realmente hubo como tal un tiempo en el que estuvo indeciso acerca de lo que eran las promesas en Node.js. Entonces, pues es una de las primeras cosas de las cuales se arrepiente. La seguridad, como tal, Node.js tiene acceso a la red, a escritura y a lectura de archivos, sobre todo en otras cosas, y pues hay otras cosas. Pero entonces no hay un control sobre esto. Todos los scripts que se trabajan sobre Node.js no, son libres de hacer lo que les plazca, por así decirlo. Entonces, pues ahí van como tal dentro de ese listado. El build system es como tal la forma en la que se compilan las librerías en C para linkearse a Node.js. Bueno, realmente no es algo de lo que vamos a hablar en este curso o en esta serie de videos. El package.json, él habla o dice y lo menciona de que realmente tiene información innecesaria, de que hay mucha información y que realmente es innecesaria. Entonces también se empieza a arrepentir. El node modules obviamente es un archivo o una carpeta súper gigante. Entonces pues realmente no es lo más óptimo tenerla. Y por último, de estas 6 cosas que voy a tratar de hablar como tal en el video, es que habla cuando se requieren archivos en Node.js, lo hace a través de una forma sin extensión. Entonces, vamos a ver cómo el Deno, con Deno, si empieza como tal a trabajar sobre estas cosas. Lo primero que tenemos que saber, bueno, como les venía mencionando, Deno es como tal un runtime, es el lugar de ejecución donde se va a compilar, bueno, a interpretar el código de JavaScript. Ahí es donde se va a ejecutar. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Entonces ya sabemos que Deno, bueno, lo importante de Deno, el cambio acá en Deno, es que también integra TypeScript. Entonces eso ya nos abre las posibilidades, pues nos abre un montón de posibilidades ya a lo que podemos hacer de una forma, por así decirlo, nativa dentro de Deno. Deno está escrito o está compilado en Rust. Es un lenguaje como tal de programación que se enfoca en el performance y la seguridad. También utiliza V8, el motor de Google, el engine.
Entonces también esto es como algo que queremos de tener en cuenta, porque entonces ya vamos viendo que Deno se está enfocando en dos cosas muy importantes, con lo que él tanto se arrepentía, ahora las está enfocando acá, ya la está enfocando en el performance y en la seguridad. Algo de lo que él nombra es que es seguro por defecto, como tal, nosotros no vamos a tener acceso a archivos, a la red o a variables de entorno, a menos de que nosotros se lo otorguemos de una forma directa. En el momento en el que vamos a ejecutar un archivo, debemos de decirle a ese archivo qué tipo de permisos va a tener dentro del servidor. Y esto ya empieza a ser algo bueno, porque vamos a tener como tal un control sobre nuestras ejecuciones. Ahora que utiliza TypeScript, pues utiliza como esa metodología de generar solo un archivo, entonces solamente genera un ejecutable, el cual podemos pues como tal correr tanto en el navegador como en la parte del servidor. Bueno, no se podría correr en la parte del navegador si empezamos a utilizar los namespace de Deno, o sea, funciones propias de Deno, pues ya no lo vamos a poder utilizar en el navegador. Pero si no utilizamos esos namespace, vamos a poder utilizarlos en ambos lados con solamente un solo archivo ejecutable. Bueno, por este lado también vemos que trae dos cosas nuevas muy importantes, que es el Deno Info y el Deno FMT. Son como dos utilidades. Entonces el primero, el Deno, nos muestra como tal información acerca del paquete instalado de Deno en nuestro computador, y el FMT pues nos ayuda como tal a formatear. Entonces ya no tenemos que estarnos preocupando con el resto del equipo cuando trabajamos en equipos muy grandes acerca de qué herramientas se utilizan en un lado y en el otro. Entonces acá ya tenemos todo estandarizado y naturalmente es mucho más fácil trabajar. Bien, no vamos a tener como tal un package JSON, esto no es necesario, las dependencias se van a manejar de otra forma, incluso no vamos a necesitar archivos para dependencias de no quererlo. En el momento en el que no lo creamos no lo vamos a necesitar, podremos manejar nuestras dependencias simplemente llamando una URL. Entonces ya vamos a ir viendo cómo se maneja este tipo de cosas. Por otro lado, tenemos como tal un paquete bastante grande por el momento de módulos que ya han sido revisados y estandarizados. Entonces los podremos acceder en esta URL, deno.land/std. Allá vamos a tener como tal todas estas librerías, módulos o utilidades que vamos a poder integrar en nuestra aplicación a medida que vamos desarrollando, sin tener que hacer un npm install. No vamos a tener, como no tenemos un administrador de paquetes, todos estos módulos van a estar almacenados como tal en la red, en este dominio. Entonces dentro de nuestra aplicación lo único que tenemos que hacer es incluirlos a través de una URL. Por otro lado, tenemos el await en top level. No vamos a necesitar, como ya a ustedes como lo habrán utilizado antes, para utilizar una awake se debe utilizar una sync en la función. Entonces pues esto ya no es necesario en Deno, simplemente vamos a hacer los awaits. Vamos a esperar las promesas sin problema, sin tener que crear una función que sea asíncrona. Ya esto viene todo pues de una forma nativa integrada. La instalación de Deno, tanto en Linux como en Mac, es bastante fácil. O sea, es tan solo como correr este script y ya tenemos como tal. Después de la ejecución de este script, lo único que tenemos que hacer es poner dos variables de entorno en nuestro computador y vamos a tener ya listo para utilizar. Ahora, ¿qué va a pasar con Node.js? Realmente por ahora nada. No es algo que vaya a afectar. Node.js viene pues desde hace muchos años, ya está muy bien como tal, implantado como tal. Entonces no es algo que vaya a afectar, y tampoco Deno es algo que debamos como tal tener en cuenta. No sé, es algo recomendable como tal tenerlo en cuenta o empezar a utilizarlo en proyectos tan grandes en estos momentos, puesto que apenas la primera versión fue liberada hace menos de un mes. Entonces pues va a ser una competencia tal vez en un futuro,
pero por ahora creo que no es algo por lo que Node.js se va como tal preocupar. Acá hay como tal un ejemplo básico de un código dentro de Deno. Este código en la primera línea vamos a ver cómo se importa una librería. No tenemos que no tenemos que hacer un npm install porque pues no vamos a tener un administrador de paquetes. Entonces con solamente poner la primera línea, ya cuando corramos este archivo, Deno es capaz de bajar esas dependencias y guardarlas en caché en nuestro computador. Entonces, cuando lo volvamos a ejecutar, ya la toma del caché no tiene que volverlas a bajar. Esa carpeta no es visible como tal en el proyecto donde lo estamos utilizando, entonces no nos va a estorbar, por así decirlo, como lo hacía la carpeta de el Node Modules. Listo, entonces ya de esta forma podríamos crear un servidor con muy poca línea, realmente es bastante simple. En la primera línea también podemos ver algo de lo que él mencionaba. Es necesario poner la extensión, el .ts, realmente pues lo hace como tal más usable. Mi nombre es Jason Cruz, como ya lo habrán de saber en mi canal. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, compártanlo, sería de mucha ayuda. Y muchas gracias por ver este video.